Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio aquí sobre los comentarios e ideas de la lección de escuela sabática con el pastor Miguel Patiño y el pastor Miguel Patiño. Es un gusto verlos nuevamente. ¿Qué tal, Miguel? Un placer saludarte a ti y saludar a todos nuestros maestros de escuela sabática y demás personas que se conectan para poder juntos dialogar en esta serie de ideas y comentarios que ahora entramos de lleno ya a Efesios capítulo 1 y con distintas ideas para platicar, Miguel. Así es, así que antes de entrar a ello, ¿qué le parece si inclinamos el rostro para hacer una oración? Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad de contemplar tu palabra y ver verdades y extraerlas para nuestras aplicaciones a nuestra vida personal. Pedimos que bendigas a cada maestro que va a dar esta lección y que puedan ser de bendiciones para cada hermano que lo reciba. En tu nombre, amén. Amén. Como decía el pastor Patiño, estamos entrando ya directo a Efesios capítulo 1 y hay varias cosas que vamos a tratar de ver. Recuerden que vemos 4 puntos a lo largo de la lección y tratamos de sacar esos puntos en menos de 30 minutos. Así que vamos a dar inicio con nuestro primer punto que vemos al momento de entrar a el capítulo 1, que se ve muy marcado desde el versículo 4, que dice así el versículo 4: según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En otras palabras, ¿qué vemos con el número 1? El primer, Apartados. Este primero, Miguel, que tiene que ver con apartados, nos permite tener el contexto, porque cuando nosotros leemos Efesios capítulo 1, podemos ver cómo la palabra de Dios nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos permite saber que el Señor separa un grupo de personas, no de manera causativa, no de manera determinativa, pero traza un plan en el cual somos incluidos para poder ser parte de ello, Miguel. Y qué bendición poder ser considerados como apartados por Dios en el contexto de todo lo que se va dando y desarrollando a lo largo de Efesios capítulo 1. Y lo hermoso del propósito detrás de esto es lo que Dios busca hacer en nosotros, que es amarnos a pesar de que sabe que hemos caído en pecado. Hace poco estábamos teniendo la escuela bíblica de verano aquí en la iglesia y se toma una parte donde los niños están aprendiendo acerca de la Santa Cena y cómo es de que Jesús lavó los pies de Judas y de Pedro, que lo iba a negar sabiendo que eso iba a suceder, pero aún así él decide amarlos y de la misma manera nos ama a nosotros, apartándonos para un propósito especial, siendo parte de una familia especial y entonces aceptar ese llamado que él hace. Sí, y es que este término, muchas ocasiones que tiene que ver con el ser apartado o ser predestinado, como en algunas Biblias aparece tanto en el versículo 4 como en el versículo 11, que señala que nos escogió o que fuimos predestinados conforme al propósito de su voluntad. Muchas veces es visto así como haber sido apartado de forma predestinada. Sin embargo, el término que aparece en el original, que es prorizo, tiene que ver con decidir con anticipación. Por lo tanto, Dios nos aparta en una forma como una decisión anticipada, pero que da margen a que nosotros podamos decidir ser parte del plan divino o quedarnos fuera del plan divino, porque a final de cuentas, Él nos otorga esa libre voluntad. Y los versículos 3 al 14 de Efesios tienen sentido solo en la medida en que tenemos libre albedrío para responder a ese plan anticipado y al plan eterno de Dios en el cual Él nos aparta y hace la provisión por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y yo creo que este versículo toma un gran significado, especialmente cuando vemos a quién estaba siendo escrito. Recordemos que esto está siendo escrito a la iglesia de los Efesios, que es una metrópolis, como mencionamos en la lección pasada, con algo que es difícil de imaginar como una ciudad antes podía ser tan grande. Y están teniendo el problema donde están los creyentes eran gentiles y ahora se convierten, y tenemos a los judíos que piensan que son todavía más que ellos, pero ambos grupos son seleccionados por Dios y apartados
todas las cosas que están pasando alrededor, de la sin fin cantidad de pecados que están ocurriendo, que hemos visto a Pablo vivirlos también cuando estaba ahí, viendo cómo es que estaba, que los exorcismos, que la magia, que la adoración a esta diosa Artemisa que ellos adoraban. Y es algo tan presente en ellos y tan abiertamente expuesto que Pablo les hace recordatorio a ellos que dicen: ustedes no son como el resto, han sido apartados por el Espíritu Santo y por Jesucristo y por Dios mismos para un propósito especial. Y ya que mencionas esto, Miguel, justamente ustedes pueden revisar la introducción que tuvimos con el doctor Ángel Guzmán, quien es doctor en Nuevo Testamento, y nos ponía el trasfondo histórico. Señalas cómo Éfeso, Miguel, es esta gran metrópoli del Asia Menor, una ciudad próspera, una ciudad con una economía que avanzaba a pasos agigantados, con un sinfín de ofertas ideológicas, y que esto era muy tentador. Antes de comenzar este diálogo, comentábamos tú y yo justamente momentos antes, como un paralelo de Éfeso en la actualidad, quizá pudiésemos tomarlo, una de las grandes metrópolis del mundo, ya sea un París, ya sea un Nueva York, ya sea un Los Ángeles, una Ciudad de México, que son estos grandes centros urbanos en donde al mismo tiempo hay una gran cantidad de tentaciones para los hijos de Dios. Y esta es una forma de decir: ustedes no tienen por qué ser como los del mundo, ustedes han sido apartados por Dios para que puedan llevar una vida de consagración, de comunión, de vivir sin mancha. Dice incluso en el versículo 4, ser santos y sin mancha delante de Dios, porque fuimos separados con ese propósito. Y esto es una lección muy importante, que sin duda hay que resaltar y enfatizar con nuestros integrantes de la lección de este sábado, porque varios de ellos sin duda viven en grandes metrópolis y estamos envueltos en estas tentaciones. Y en especial cuando tomamos el contexto de esta carta que está haciendo, como la lección nos pone el ejemplo de la carta de agradecimiento del astronauta, a aquellos que hicieron su traje. De esta misma manera, Pablo está escribiendo esta carta a su pueblo como una manera de agradecimiento y exhortación a ellos, diciendo: hay que seguir adelante, y la razón es porque son especiales, tanto los creyentes que nacieron en el judaísmo y se convirtieron acá, como los que nacieron fuera de esto y ahora tienen la oportunidad de ser parte de esta familia, porque el Señor los ha escogido. Absolutamente. Y esto, una vez que hemos colocado la plataforma de ser apartados, Miguel, te da muy buen pie al segundo aspecto que me parece importante resaltar durante el sábado. Y este es el ser adoptados. En versículo 5 yo leo que dice así: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Utiliza aquí la palabra adoptados. Primero nos aparta, y entonces no es un apartado fuera únicamente del margen, sino utiliza este término de adopción, y al utilizar la palabra adopción coloca quién es el que nos adopta. Dice: para ser adoptados hijos por Jesucristo. Por lo tanto, esta adopción viene a través de Jesucristo, y esto nos introduce a ser parte de la familia de Dios. Estaba leyendo para prepararnos para con estos comentarios, de que en el tiempo cuando estaba viendo Pablo y los Efesios y todo lo que estaba sucediendo, la parte de adopción era muy, muy interesante, porque cuando era adoptado a una familia, se te daba el nombre de esa familia, pero también se tenía una prioridad por encima, a veces, de los propios hijos de la familia. Y pongo, por ejemplo, ¿por qué se dice eso? Por el ejemplo de César Augusto, que es puesto como ahora primogénito, que es adoptado por Julio César, que entonces ahora él es el próximo heredero y tiene la prioridad a eso. Entonces la palabra adoptados aquí toma en ese entorno, ese contexto, es algo no como de segunda mano, sino como algo especial, y es un privilegio el poder ser adoptado en una familia, y qué más que la familia de Cristo, ¿no? Esto que está señalando Miguel es desde luego también una figura muy importante en el Nuevo Testamento. No debemos olvidar que cuando vemos, por ejemplo, el Salmo 2,
que es un salmo mesiánico por naturaleza, en primera instancia se aplica a David, y a David se le dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en el momento en que David es colocado como rey de Israel, no se le coloca meramente como un gobernante, sino se le adopta como hijo. Por eso se le dice: yo te he engendrado hoy, y se le instala como rey. Este aspecto nos permite, número uno, saber que en realidad no éramos de la familia, en el sentido de que nuestra vida pecaminosa nos tenía fuera, pero al momento de ingresar a la familia, entramos con todos los derechos, pero al mismo tiempo con todas las obligaciones de ser parte de la familia de Dios en esta adopción por medio de Jesucristo. Y qué bendición saber que aun cuando mi trasfondo familiar pueda ser de una u otra forma, todos nos encontramos ahora cobijados dentro de la familia celestial por la persona de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo, lo cual nos convierte no en una adopción meramente legal, no una adopción realizada ante un juez, sino es una adopción sanguínea, lo cual nos permite ser ahora familiares de sangre, hermanos de sangre por medio de Jesucristo. Y yo me imagino al pueblo al pueblo de los efesios que estaba recibiendo esto, tanto los que habían sido judíos y eran convertidos y los que eran gentiles y convertidos, que pensaban ellos que yo soy más que el gentil que se convirtió porque yo tenía esta descendencia, ¿no? Entonces, y lo que Pablo les muestra aquí es de que, espérense, todos somos adoptados por Cristo. No hay ninguna distinción del que más tiempo había pasado o que más conocía y ahora se convirtió con el que menos conocí y se convirtió después. Está diciendo, todos somos amados por Jesucristo por igual, porque todos hemos sido apartados y adoptados por Él ahora para su ser parte de esa familia celestial. Y esta es la de las cosas celestiales que menciona ahora. Es algo que toma una magnitud diferente y mucho más grande. Este aspecto de la adopción en la lección de escuela sabática va acompañado también, y en la sección de Efesios 1, 3 al 14, con el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, al momento de ser adoptados, nos comparte en forma particular el versículo 13, dice que en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este haber sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, recibiendo el sello, nos coloca un aspecto distintivo que nos permite gozar ahora de una identidad familiar. Ya no necesitamos nosotros llegar ante la presencia del Padre con nuestras obras o con nuestros méritos, sino más bien llegamos acompañados con el sello del Espíritu Santo, la sangre redentora de Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos todos esos derechos y todas esas bendiciones que vienen a través de estos conductos y que nos permiten esa adopción total y plena por la obra del Salvador. Y es muy bonito que mencionas la parte de sellados por el Espíritu Santo y el énfasis que hace en estos versículos Pablo del Espíritu Santo, específicamente a darles a conocer a ellos que habían tenido un trasfondo de haber escuchado primero a Apolos por mucho tiempo, que como vimos en la lección pasada, Apolos había hablado acerca solamente de una porción del Evangelio y el Espíritu Santo no lo había tocado él. Y algo que me dio mucha atención en la lección pasada, que se puede reintroducir aquí, es la parte donde la reacción de los discípulos de Pablo al escuchar a Apolos. Notan sus talentos y entonces lo apartan y lo escogen para enseñarle más. No lo regañan, no lo ponen a un lado para dejarlo que no, tú no estás predicando como tiene que ser, vete allá, sino que lo adoptan como parte de la familia ellos también y están poniendo en práctica estas cosas. Y entonces se vuelven un gran predicador que va después a otras partes y ahora sí predicando el evangelio por completo. Y es que, Miguel, en esta parte de sugerencia para los maestros, hacer estas conexiones ayudan porque, desde luego, hablar de apartar, nosotros podemos apartar una ropa, nosotros sí podemos ir al mercado y apartar, oye, apártame este producto para terminártelo de pagar más adelante. Pero el término de adoptar, yo no puedo adoptar un carro,
puedo tener un carro, pero no puedo adoptar un carro. No puedo llegar ante el registro civil o no puedo llegar ante mis amigos y decirles, miren, acabo de adoptar este objeto, acabo de adoptar este reloj. No, esto ya tiene que ver con un asunto de familiaridad, de pertenencia, de identidad, que es posible únicamente a seres individuales y pensantes con libre albedrío. Por lo tanto, yo primero, de acuerdo a esta línea que hemos planteado aquí de ideas, yo primero soy apartado para ser adoptado, lo cual da pie, una vez que soy adoptado, al tercer aspecto que queremos resaltar en esta ocasión. Y es uno muy importante, que es la heredad, que viene en el versículo 14 del capítulo 1, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza de su gloria. Estas arras, que es como la garantía, lo dice de esta forma Pablo para decir, este Espíritu Santo es la garantía, el anticipo de nuestra herencia hasta que lleguemos hasta que lleguemos a la redención de la posesión adquirida. Por lo tanto, hay una herencia que recibimos. Miguel, antes de comenzar con nuestro diálogo en esta ocasión, tú me compartías algo que leías bien interesante de lo que se daba con los soldados durante el primer siglo. Platícanos a todos. Creo que este trasfondo va a ayudar porque es una posible aplicación espiritual y porque Pablo se encuentra interactuando con un soldado de una manera especial. Comparte esto, Miguel. Sí, leía el doctor Randall D. Smith que ponía la importancia del ejército romano para la victoria de Roma frente a todo este gran imperio que tuvieron. Se basaba mucho en la heredad que se les daba a los soldados que llegaban a ciertos años de servicio. Al principio inició con 10 años, vieron que varios estaban reclamando, así que lo volvieron a 25, ya menos soldados llegaban a 25 años de servicio para ellos, especialmente con la cantidad de guerras que tenían, pero se les daba a ellos tierras, dinero, y si fueron lastimados en batalla, entonces a ellos se les daba la oportunidad de ser exentos de pagar taxas al gobierno. Y esto para los soldados era muy llamativo. De hecho, varios historiadores marcan la caída del imperio cuando se disminuyen la heredad que se le da a los soldados. Cuando bajan eso, entonces ellos empiezan muchos problemas más que surgen. Pero me llama la atención porque muestra la importancia de una herencia en el tiempo que estaban viviendo los efesios también. Y aunque ellos no eran soldados y no los veían ni ellos pares presentes, Pablo les presentaba una herencia, una heredad no de cosas terrenales, sino de cosas mucho más valiosas que eran las cosas celestiales. Y decían, ustedes pueden ser partícipes de ellos porque son no ciudadanos romanos, son ciudadanos del mismo cielo. Son hijos, han sido adoptados como hijos de Dios y entonces ustedes son parte del pueblo que puede ser partícipe de esta gran y hermosa heredad, como mencionas, que el anticipo es el Espíritu Santo. Y qué más hermoso anticipo, que es una probadita de lo mucho que vas a poder recibir después en el cielo. Y es bueno para poder compartir como un contexto histórico de lo que pasaba en este tiempo. Y es que, tal como se mencionó la semana pasada por la introducción general que tuvimos, Pablo se encuentra escribiendo esta carta desde la prisión, pero muchas veces nos imaginamos que todas las prisiones eran dentro de un cuarto y con barrotes. Es probable que haya sido algo similar a lo que hoy en día llamamos estar prisión en una casa con este soldado y, y al no tener este otro soldado las garantías de que iba a poder ser ciudadano romano, de que iba a poder volver completamente con su familia, de que era no bien visto por algunos círculos de la sociedad, llega a generar esta clase de inseguridad. Y qué aplicación espiritual tan interesante me parece, Miguel, porque cuando muchas veces nosotros transitamos por el mundo, vaya y podemos hacerle esta pregunta, la lección no la hace y la podemos hacer el sábado. ¿Quiénes de nosotros hemos recibido o creemos que vamos a recibir alguna heredad? Realmente, al menos cuando pensamos en que si habremos o no de recibir, muchas veces estamos tan enfocados en que si hay derecho, no hay derecho. La palabra de Dios nos dice que independientemente de las posesiones materiales o independientemente de las posesiones que hay actualmente en esta tierra, la heredad que viene a nosotros por medio del Espíritu Santo, por la garantía del Espíritu Santo, por la sangre de Jesucristo que nos redime, que es
un concepto muy interesante, muy profundo, me parece, en Efesios capítulo 1, porque la palabra redención tiene que ver con rescate, tiene que ver con recuperación, tiene que ver con volver a comprar, tiene que ver con una restauración, con volver a colocar al individuo donde le corresponde. Y también, si el individuo tenía una posesión, es regresarle esa posesión. Por lo tanto, hacer que la heredad vuelva a él o se le otorgue a él, independientemente si la merece o no. Es el redentor el que consigue esta clase de posesión para él por la obra del Redentor, no por la de él mismo. Y esta parte que vemos de la garantía que se habla en Efesios, cuando la lección pone a verla y hace la descripción de la palabra, me llama la atención que pone que normalmente la garantía es como un pago inicial que se tiene que hacer, pero quien lo hace para recibir, quien está recibiendo somos nosotros, pero quien está haciendo el pago inicial es Jesús. ¿Me explico? Entonces es una cosa contradictoria que si hoy quisiera yo hacer un pago inicial, la compañía no lo va a hacer por mí para yo poder recibir un carro, sino yo tengo que hacerlo o para cualquier cosa. Pero el amor de Dios es tan grande y es tan diferente, es la heredad celestial, la heredad que tenemos aquí en la tierra, que Dios dice, tú no tienes que pelear por 25 años en el ejército, lo que tienes que hacer es simplemente aceptar ser parte de esta familia, aceptar el llamado, que es el cuarto punto al que venimos. Porque una manera de resumir todos estos tres puntos es como del capítulo 1 al 3 de Efesios. A mí me gusta resumirlo como el llamado que Dios hace a su pueblo. Y este llamado justamente está en el contexto del plan anticipado de Dios. No es un llamado nada más de vengan, acérquense, se me acaba de ocurrir que todos podemos ser una familia y restaurar las cosas. No, 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 es un plan trazado con anticipación, pero que justamente el llamado tiene sentido en el contexto de que exista la posibilidad de aceptarlo o no aceptarlo. Yo soy llamado a aceptar esta invitación. Yo soy invitado y se apela por medio de expresiones claras de amor, de manifestaciones hermosas de parte de nuestro Dios por medio de Jesucristo para que vengamos y aceptemos la invitación a Él. Y Miguel, nadie somos forzados a esto, hay que responder voluntariamente, pero cuando vemos en Efesios capítulo 1 que todo fue ya comprado, todo fue preparado, incluso se nos otorga el ser partes de la familia de Dios, caray, uno dice, se me está ofreciendo de manera gratuita. ¿Cómo voy a rechazar esta invitación que viene regalada por medio de la gracia a nosotros? ¿Y sabes cómo lo veo? Eh, Víctor, mi hermano menor, tu hijo más chico, está colportando. Y platicamos el otro día y decía, no, es que yo les digo al final, dime cuál es tu excusa y le encontramos solución ahorita. Sí, en su conversación con la desde, ¿qué te está impidiendo ahorita adquirir este material? Y ahorita lo solucionamos. Y es así como veo este llamado de Jesucristo, porque quita cualquier excusa que tengamos para poder aceptarlo. Dice, ok, tienes problema de que no eres aceptado por otras partes, yo te aparto. No es suficiente que nada más seas apartado, yo te adopto como parte de mi familia y te doy cualquier privilegio que ellos tienen. ¿Sabes cuáles son los privilegios? Es el Espíritu Santo y es toda la heredad que vamos a tener en el cielo. Y todo eso solo lo único que tienes que hacer es aceptar. ¿Qué otra excusa queremos poner? Y ese es el llamado que se nos hace a nosotros también. O sea, es el de que no porque yo haya sido dentista por 30 años, por 40, pues de cuarta, quinta generación, como solemos introducirnos a veces, yo soy dentista de tercera generación. Eso no importa. Lo que importa es que nosotros podemos aceptar el llamado. ¿Y qué implica ese llamado? Aceptarlo. Es amar a los que están a mi alrededor. Así como decía, todos los gentiles y judíos son igual de amados por Jesús. Nosotros también tenemos que amar al que va entrando, como el que salió, como el que está cayendo, porque no, si somos parte de la familia, uno ama a esa familia sin importar lo que suceda. Y es nuestro trabajo, no el atacarlos, sino como lo hicieron los discípulos de Pablo con Apolos, el reunirlos y decir, tienes talentos, vamos a ver cómo podemos dirigirlos para que el beneficio de la obra del Señor, porque ese es el llamado que se nos abre. Y más adelante vamos a aprender cómo es de que este llamado es puesto después a la conducta que tenemos que llevar a cabo, que son los siguientes capítulos, o hasta los conflictos que enfrentamos como familia de Dios, que se ven en los capítulos finales de Efesios. Pero es un llamado hermoso y muy completo que quita cualquier excusa de nuestra boca y nos llama a responder.
Este aspecto, Miguel, voy a volver a leer el versículo 4 que nos coloca, perdón, el versículo 5, que nos coloca el contexto de este llamado, porque dice Jesucristo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, dice, según el puro afecto de su voluntad. Es un llamado en el cual Dios nos lo presenta porque Cristo así lo quiso por voluntad propia, y agrega, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, el perdón de pecados, que hizo abundar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y empieza a venir según el beneplácito, reunir todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, podemos ver que cada una de las partes, Miguel, tal como lo señalas, son acciones de Dios, no son acciones del hombre, sino Cristo sube a los lugares celestiales, nos da toda bendición, nos aparta, nos presenta el plan, nos recoge por su sangre. Cuando veo esto es que uno dice, solamente hay que responder al llamado, solamente hay que responder la invitación y decir, Señor, ya veo que tienes todo listo, ¿por qué me resisto a ser parte de tu familia cuando hay muchísima más bendición en ser parte de los tuyos que estar fuera de los tuyos? Y aquellos que piensan, es que bueno, yo tal vez no conozco tanto y están tal vez en la lucha puedes tener hermanos que están en la lucha de la decisión de aceptar ser parte de la familia de Cristo a través de las aguas del bautismo, no, porque el pasado lo sigue persiguiendo, cosas así. A mí me gusta mucho el versículo 6 del capítulo 3, cómo resume toda esta parte, porque era el conflicto que estaba teniendo la iglesia de Éfeso. Se dice, al 5 empieza a decir cómo es que antes no había sido revelado y ahora se los pone diciendo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo por medio del evangelio. Todos, sin importar las cosas que hayan sucedido antes, somos coherederos. Porque los gentiles, habían varios que habían vivido una vida muy diferente a lo que los judíos, y es por eso que los echaban abajo, porque no sentían que estaban a su mismo nivel. Dios no tiene niveles, para Él somos todos coherederos y partícipes de esa edad, y todos somos extendidos ese llamado para ser parte de su familia. Miguel, qué buena forma de ir concluyendo este diálogo, porque cuando lo vemos desde esta perspectiva, en realidad no hay razón por la cual ni por la cantidad de años de bautismo, ni por mi situación financiera o social puedo sentirme más o menos. Como le decías, no porque sea de tercera o cuarta generación de adventistas. Cuando estamos al pie de la cruz, todos estamos al mismo nivel. Y es esa cruz la que nos toma, y me gusta esta forma de expresarlo, nos toma y entonces nos eleva por medio de este madero hasta subir a los lugares celestiales a donde el Señor nos lleva y nos presenta ante el Padre. Por lo tanto, estamos al mismo nivel al pie de la cruz, pero somos tomados y elevados para estar como herederos de las promesas a través de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio más y en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.